Saludos lectores, soy Aníbal. Empiezo fuerte esta crítica, pues mis plegarias fueron escuchadas. En mi otra crítica, imploré, supliqué y deseé con todas mis fuerzas que Santiago escribiese un libro que me llenase tanto como aquella primera trilogía que leí tiempo atrás, la de Africanus. Y, como dejó por escrito Paulo Coelho en su libro El alquimista, si deseas algo con todas tus fuerzas, el universo entero conspira para que suceda. Y ha sucedido. Y Julia retó a los dioses, me ha llenado hasta la saciedad. Literalmente, me he bebido el libro. Deseando estoy de contaros todo lo que se aprende en el libro, la imaginación con la que está escrito, sus intrigas, sus puntos fuertes. Es redondo en muchísimos aspectos. Es, desde mi punto de vista, el auténtico premio Planeta. Lo tiene todo. Pero, antes de todo, empecemos por el principio, como siempre, con un pequeño fragmento representativo de la fuerza que nos transmite el libro. En este caso, sí que se lo dedico a Julia, pues, como los héroes de verdad, aquellos que aparecen en multitud de relatos de fantasía y de historia, está condenada a padecer en vida lo que pocas almas aguantarían. Si he de morir, que sea a manos de un enemigo que esté a mi altura, que sea a manos de un enemigo mortal que actúe igual que yo, que sea a manos de un enemigo que se muestre tan implacable como yo. Morir estrangulada por un atleta, como le ocurrió a Cómodo, apuñalada por un pretoriano o ejecutada por un oficial de las legiones, como le pasó a Pertinax, Juliano, Nigro o Albino, le habría parecido tampoco algo bajo, vulgar. Al menos, Galeno, a ti te debo saber el nombre de mi ejecutor y saber que es un enemigo que, en efecto, está a mi nivel. Cáncer se llama mi último gran enemigo, Sea. De nuevo, la historia la cuenta Galeno, el médico de la familia imperial desde un diario secreto. Poco a poco nos va desglosando todas las desdichas que pondrían a Julia frente a la espada y la pared, que este escritor apunta casi a un origen divino. Y así es. Santiago, en un alarde de imaginación sin límite, nos transporta a un congreso de dioses romanos, donde Júpiter, presidiendo la sala, ve cómo todos los demás dioses se dividen en dos bandos, aquellos que buscan acabar con Julia y su reinado y aquellos que quieren ayudarla. Como principal antagonista se nos muestra a la diosa Vesta, del hogar romano, recelosa de su origen sirio y su adoración a otros dioses no romanos. Y como principal defensora de Julia tenemos a Minerva, diosa de la estrategia, admiradora de su gran obra de la dinastía que consigue levantar a fuerza de astucia e inteligencia. Este aderezo mitológico de la historia, al más puro estilo de la Odisea, sienta como anillo al dedo a la obra. Como solución a este conflicto, Júpiter impondrá 5 duras pruebas a Julia, y es así como se nos presenta el resto de la vida de Julia, de su biografía, como 5 durísimas pruebas que tuvo que enfrentar en su vida. Así, el libro da comienzo en el 197 después de Cristo, con un Severo ya coronado Augusto, con todo bastante bien atado. El Senado siempre supondrá un problema para esta familia imperial extranjera, pero sabiamente se apoya en el ejército, de forma que su control de Roma es pleno y no existen voces disidentes, al menos que sean escuchadas. Pero la primera prueba de los dioses se arrastra con serpiente venenosa, esto es, la traición. En el seno de la familia imperial, un ambicioso jefe de pretorio, Plauciano, poco a poco va haciéndose con el poder efectivo de la guardia y de Roma mediante concesiones de un Severo incapaz de ver lo que Julia le advierte hasta la saciedad. Como he dicho, se nos presenta como una serpiente venenosa, pues desde las sombras es capaz de reptar, de ver, de oír y de inocular veneno de forma mortífera como ningún otro animal sabe hacerlo, y por su mano pasa la vida de varios personajes, alguno que supondrá una sorpresa para el lector. Evidentemente, no existe constancia fidedigna de que todo esto ocurriese así, pero como el buen tejedor de historias que es nuestro Santiago, de la forma en la que se presenta es sobresaliente y bastante creíble. Volviendo a las conspiraciones, a este juego también sabe jugar Julia. El punto máximo de las tensiones se produce cuando se anuncia la boda entre la hija de Plauciano y el heredero Antonino. Julia se enfrenta a un monstruo, imagen del antagonista de esta prueba que se va forjando con el aplomo del paso de cada página. Y para combatir a un monstruo es necesario crear otro. Así como de un escultor que moldea la piedra a su antojo, Julia esculpirá a su hijo, envenenándolo con un odio hacia Plauciano que, en el momento adecuado, momento que llegará, provocará que acabe con este. La primera prueba es pasada por Julia, eso sí, a un coste que ni ella es consciente. No mucho tiempo tendrá que esperar para que llegue la segunda prueba.
Recordándonos la historia de Rómulo y Remo, nos centramos en un personaje que hasta ahora ni siquiera yo os he mencionado: Geta, el hermano de Antonino, olvidado por todos en el tiempo en el que Julia envenenaba a Antonino para su lucha contra el traidor, mientras que él recibe toda la formación militar, mientras que él está en el frente de batalla luchando codo con los soldados y labrándose un nombre. El pequeño Geta siempre está en retaguardia, siempre solo, siempre olvidado. Un odio y envidia crece y habitan en su seno en contra de su hermano. Además, este odio es recíproco, siempre enfrentados. Nadie es inmortal salvo los dioses, y Severo muere en el 211 después de Cristo. Y en su lecho de muerte, por una vez, ve más allá que Julia, y entre lágrimas le desvela un oscuro futuro. Sus hijos serán los que acabarán con el imperio, ellos acabarán con todo, y será el fin de la dinastía. Julia no está dispuesta a reconocerlo ni a permitirlo, pero hay batallas contra las que no se puede ganar, no sin un alto coste. Finalmente, su predicción se hace realidad, y Antonino comete un fratricidio, y Julia ha de vivir con ello. Y será el fin de la segunda prueba. Comentar que en el libro justifican en cierto modo la acción de Antonino, ya que se nos habla de un intento de asesinato contra este último instigado en gran parte por su hermano, a partir del Senado, pero yo no he encontrado pruebas de que esto fuese así. En cualquier caso, volviendo al relato, los dioses, contrarios a nuestra protagonista, no dan tregua, y la tercera prueba no tarda en llegar. La locura se apodera de Caracalla. Caracalla es Antonino. He evitado usar este nombre hasta ahora, ya que ese pseudonombre le vino a posteriori de asesinar a su hermano. He de decir, en general, que estaba bastante equivocado con este personaje. Estaba loco, sí, y en el libro se nos narra una serie de pasajes que te dejan con la boca abierta, pero por otro lado, fue un líder en general muy querido por sus tropas. Entre otras historias, descubres también de dónde viene ese pseudonombre que os acabo de referir, y me encantó este curioso dato histórico. Hay otro pasaje que en el fondo nos describe bastante bien lo que debió de ser el único instante de libertad que probablemente llegó a sentir el Augusto, aquel que tiene bajo el peso de sus hombros la fortuna de todo un imperio. Y os leo. Así, el hijo mayor de Julia sufrió su última transformación. Nació como Vasiano, en honor a su abuelo materno. En la adolescencia pasó a ser Antonino, para identificarse con la dinastía precedente, y como adulto y emperador único de Roma, todos lo llamaron Caracalla, un nombre, este último, al que él tomó cariño particular, pues era un sobrenombre dado por sus legionarios, un apelativo, un título que él se había granjeado a solas, sin la intervención de nada que no fuera la de su brazo y su espada en combate abierto. A pesar de esta locura creciente en el emperador, Julia es capaz de sobreponerse, de guiarlo dentro de sus limitaciones, de aconsejarlo, de ayudarlo, pues sigue siendo su hijo, aquel por el que luchó tanto para formar una dinastía. Pero no se puede luchar contra la voluntad de los dioses, y la cuarta prueba es enviada. Su hijo muere a manos de su jefe de pretorio. La historia, como un uroboros, se retuerce y fuerza su inicio, se repite una y otra vez. Pero ya será desde el reino de Caronte donde Julia consiga su ansiada venganza por esta prueba en la que un traidor externo, un usurpador, arrebata la dinastía forjada con tanto sufrimiento. Y es que he omitido la quinta prueba, un enemigo contra el cual no se puede vencer, no en aquellos tiempos. Una enfermedad, el cáncer, se apodera de las fuerzas de Julia, un enemigo tan implacable como ella, uno al cual no puede derrotar. Corría entonces el año 217 después de Cristo. En este punto, mi más sincero reconocimiento a todos aquellos médicos, sanitarios e investigadores que hoy salvan vidas y consiguen que muchas Julias sigan adelante. Como siempre, me dejo muchísimo detrás. Es más, he omitido las distintas guerras y batallas que se narran en el libro, pero desde mi punto de vista, no está ahí la esencia de este libro. La guerra que merece ser contada es aquella a la que se enfrentó Julia contra aquellos dioses implacables que, desgracia tras desgracia, se cebaron en contra de la existencia de una persona como nuestra Mater Castronum, Julia. Sinceramente, es un gran libro. Puede pecar de nuevo en el poder desmedido que se le otorga a la emperatriz en detrimento de todos los demás personajes masculinos o femeninos. Pero amor, conjuras, mitología, cultura, magia, misterio, todo se entrelaza para ofrecernos un relato único.
Por eso, para terminar, querido lector, déjame decirte que Santiago Posteguillo eleva la historia de Julia Domna a las alturas del mito, donde los hilos del poder se tensan entre la sangre, la astucia y el sacrificio. En este desenlace magistral no hay lugar para la debilidad, solo para la grandeza. Al cerrar sus páginas, el lector comprende que algunos nombres no solo son recordados, son venerados. Porque Julia no fue una mujer de su tiempo, fue la arquitecta de un imperio, la que osó alzar la mirada al cielo y, sin temblar, retar a los dioses. Gracias por acompañarme un día más, querido lector. Hoy cerramos un capítulo de la historia, pero el eco del pasado nunca se apaga. ¿Dónde viajaremos la próxima vez?